Lo decíamos, otro fin de semana negro, lamentablemente. El viernes cerrábamos esta edición de Telediario contándoles la muerte de un joven que se había accidentado unos 10 días antes en Ruta 8 y calle Muñiz. Antes había fallecido su tía. El viernes lamentablemente se produjo el deceso de este joven. Y ahora lo ocurrido, Meche, este fin de semana en Río Cuarto y en la región no da tregua a la accidentología vial. Comenzamos por el accidente acá en Río Cuarto, con esas imágenes que sorprendieron a todos. Esto ocurrió el sábado a las 3:30 de la madrugada, el vuelco de un automóvil Chery, 3 personas con heridas de consideración, 2 jóvenes de 18 años y una joven de 17. Pero además, en la Ruta 30, en el kilómetro 32, cercanías de Achiras, el domingo a las 2:30 de la madrugada, la colisión entre un automóvil Peugeot 206 y una motocicleta Mondial. Fallecieron un hombre de 62 años y una mujer de 65, ambos oriundos de La Toma, pero además viajaba otra moto acompañando a esta pareja y terminó derrapando, un herido de gravedad. Un fin de semana terrible el que vivimos, que se suma a otros que lamentablemente van sumando una secuencia de muerte, de heridos que tienen consecuencias también muy graves. Y la discusión está relacionada con el estado de las rutas. Hay imprudencia. En estos tiempos de pandemia estamos más sensibles, más irritables, con menos capacidad de reacción, porque uno puede advertirlo también en las calles de Río Cuarto. Sí, como ante cualquier circunstancia está el bocinazo, el enojo, en algunos casos el insulto. Hemos visto situaciones realmente muy violentas. Tiene que ver también con la especial sensibilidad con la que nos manejamos en tiempos de crisis y de pandemia. Uno por ahí no se acuerda qué pasaba antes, ¿no? Pero da esa sensación de que hay como mucho miedo, mucha preocupación, se suma a la economía y hay tantas preocupaciones que giran en torno, y eso puede ser que también, por supuesto, influya. Bueno, ¿vamos a consultarlo? Sí, lo vamos a analizar con el licenciado Ramiro Parsi, psicólogo, experto en siniestrología vial. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Feliz día a todas las mujeres. Hola, Ramiro. Muchas gracias. Ramiro, lo primero que uno se pregunta es por qué tantas circunstancias alrededor de accidentes que terminan poniendo en riesgo la vida, las capacidades de las personas que sobreviven y lamentablemente en muchos casos derivan en la muerte. Desde que finalizó el confinamiento, la cuarentena y demás, y comenzó a haber una circulación, rápidamente comenzaron a proliferar los accidentes de tránsito. ¿Hay una mayor sensibilidad o una mayor irritación que también forma parte de este contexto para que manejemos sin tanta prudencia? Sí, son muchos los factores, pero siempre hay que poner el acento en el factor humano, dividiéndolo en lo que es el factor vehículo, el factor ambiental, que puede ser una influencia de la vía o del clima, o una falta de señalización, pero si nos centramos en el factor humano, la pandemia ha influido mucho en estos procesos, más aún que estamos viviendo en una situación más estresante, con una sociedad un poco más ansiosa, y bueno, las emociones toman el control muchas veces de las decisiones que tomamos al volante, y bueno, y a veces sufrimos estas consecuencias, ¿no? O sea que sentís, Ramiro, que la pandemia, la situación ha influenciado en estos accidentes. ¿Se nota la diferencia antes de que ocurriera todo esto? Así es, ahora es un poco más notorio. Igualmente ya teníamos una pandemia en cuanto a los siniestros viales, es la principal causa de muerte a nivel mundial en personas de 18 a 35 años, pero la pandemia vial, bueno, no ha tomado tanto carácter mediático como ha sido la pandemia viral del COVID, en lo que sí, en la pandemia vial tenemos la vacuna, ¿no? Que la vacuna es la educación vial. Si todos los conductores pudieran formarse y tomar otro tipo de conciencia a la hora de conducir, bueno, los resultados serían distintos. Pero bueno, sucede que a veces subimos al volante, a veces sin tanta experiencia, sin tanto entrenamiento y sin tanta conciencia a veces de las emociones, cómo influyen en la conducción, ¿no?
Bueno, y también uno puede pensar, Ramiro, en los horarios, ¿no? Los accidentes han ocurrido durante la madrugada, entre la medianoche y la madrugada, en general, los accidentes fatales que han sucedido en los últimos días en Río Cuarto, también los dos muy graves que pasaron este fin de semana negro, hay menor capacidad de reacción, es mayor el riesgo también durante la noche para los motociclistas. Sí, así es. La fatiga influye muchísimo en la capacidad de reacción, la capacidad de evaluar una situación que puede ser riesgosa. Y bueno, y esto también, por supuesto, en personas mayores, también la visión es una cuestión que influye en cuanto a la noche, ¿no? En cuanto a la oscuridad, también es un factor que influye. Pero lo importante tener en cuenta, y si volvemos a esto de las emociones, si no somos conscientes en el momento en el que estamos sintiendo una emoción, como puede llegar a ser a veces el enojo, la agresividad, o a veces estamos demasiado contentos o demasiado tristes, esto también termina influyendo en nuestra capacidad de reacción y análisis de la situación. Y más en este estrés que estamos viviendo diario, bueno, las emociones toman el control y no tomamos buenas decisiones, ¿no?, al volante. Ramiro, en cuanto a las edades, ¿se nota más en los jóvenes la preocupación? Sí, la franja etaria se repite en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país y en otros países del mundo, que es de 18 a 35 años. Estaba viendo el siniestro que sucedió el fin de semana con los jóvenes, a veces un poco la influencia del alcohol, sumado a la velocidad y este poco control de las emociones, a veces de querer sentir esta adrenalina, de poder acelerar en un lugar que no es permitido, bueno, lleva a que tomen estas decisiones y pongan en riesgo su vida y la de los demás, ¿no? En esto uno piensa, es clave que haya mayor control del Estado, que haya una mayor presencia del Estado, pero difícilmente puede haber cambios profundos si no hay una responsabilidad cultural, ¿no? Esta cuestión de que hoy en muchas escuelas, por ejemplo, se está incorporando desde el primario incluso la posibilidad de formar a los chicos y chicas en lo que implica la prevención vial. Incluso sucede muchas veces que los propios chicos le dicen a los papás o a las mamás que van manejando, les advierten sobre alguna infracción, por ejemplo, el uso del celular, que es muy habitual. Tiene que haber un cambio cultural muy profundo, ¿no? Así es, como comentaba, la vacuna para poder evitar esta pandemia vial es la educación vial, y mientras más jóvenes lo hacemos, mientras a menor edad lo hacemos, es más importante y más influencia va a tener sobre la cultura, pero a veces no centrarnos solamente en lo que es la señalización, en con lo que es la normativa, en cuestiones legales a la hora de conducir, sino esta responsabilidad social, esta ética ciudadana, es importante también transmitirlo, y este manejo de las emociones. Vuelvo a hacer hincapié en esto porque es muy importante y no se lo trabaja, que es la inteligencia emocional, esta capacidad de poder reconocer mis emociones, tener herramientas para poder controlarlas o en cierta forma equilibrarlas, y también reconocer las emociones de los demás. A veces notamos en la vía pública este estrés, este enojo, esta ira que se transmite a través de la conducción o en la vía pública, que a veces es más notorio, es más fácil que estas emociones fluyan, ¿no? Entonces, sí, parte de la solución es la educación, pero tiene que estar centrada un poco en el reconocimiento de cómo funciona mi mente, qué capacidades tiene a la hora de conducir y cómo puedo influenciar mis emociones a la hora de tomar decisiones, ¿no? Esto es parte también del cambio que tenemos que poder generar en la educación vial. Ramiro, muchísimas gracias por este contacto. Lamentablemente hemos pasado un fin de semana de mucha tristeza. Claro que sí, cada vez que estas situaciones suceden. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias por la nota. Saludos a todos. Bien, bueno, una realidad que está planteada ahí en los mensajes de Telediario. Ustedes pueden enviarnos su opinión. ¿De qué depende esta situación? Tiene que ver con cómo manejamos, el estado de las rutas. Bueno, allí abierta la consigna para que puedan dejarnos su opinión.